hermanos, aquí estamos para pasar algunos minutos en esta reflexión sobre los ejercicios espirituales. Se me ha pedido este servicio y quiero decir que no es mi especialidad sobre los ejercicios espirituales. Hay congregaciones enteras que se dedican a este trabajo. Sin embargo, si no hablo de los ejercicios espirituales, que normalmente se entiende un periodo, digamos cada año más o menos, de 3 días o 5 días, o a veces inclusive hasta un mes, exactamente como el de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así que repito, pues no es mi especialidad, porque como monfortiano me dedico a difundir la devoción mariana, las misiones populares, etc. Sin embargo, San Luis de Montfort, el autor de este librito predilecto de Juan Pablo II, que es el Tratado de la Verdadera Devoción, ahí también podemos nosotros, y debemos, yo diría, sacar de ahí un ejercicio espiritual. Entonces, el mismo San Luis de Montfort, en sus misiones, que duraban más o menos un mes, exactamente las hacía tocando los temas fuertes que él consideraba los más importantes. Así que entonces vamos a seguir un poquito el esquema de San Luis de Montfort. San Luis de Montfort había tenido una formación a cargo de los jesuitas desde los 12 años hasta los 19 años. Mi fundador, que fundó mi congregación, que se llama Compañía de María, o Misioneros Montfortianos, estuvo estudiando con los jesuitas. Y después, durante toda su vida, volvió a hacer sus retiros con los jesuitas en momentos tal vez difíciles o inclusive trágicos de su vida, cuando tenía problemas, que los obispos los expulsaban de sus diócesis porque los otros sacerdotes no aguantaban el fervor de San Luis de Montfort. Entonces los obispos, para no tener problemas con los sacerdotes, a veces los trataba así, con esa dureza, podemos decir. Así que San Luis de Montfort, entonces, en esos momentos, varias oportunidades, se refugiaba con los jesuitas. Así fue, por ejemplo, cuando volvió de Roma, y que estaba así con y que el obispo de Poitiers le dijo que dejara la diócesis, y lo mismo había pasado también en Nantes, cuando el rey Luis XIV le prohibió a través de su obispo que llevara adelante esa bendición de la cruz ese 14 de septiembre del año 1609, y entonces 1709. Así que entonces comprendemos, si los jesuitas son como lo son los especialistas en los ejercicios espirituales, San Luis de Montfort, que viene de su escuela, que es fruto de su educación, tiene mucho de esos ejercicios, aunque él le ha dado digamos, una forma propia, especial, muy mariana. Entonces San Luis de Montfort recomienda en concreto, ya en el tratado, por ejemplo, en el número 227, que hay que dividir nuestra preparación a la consagración, lo llama él, pero puede valer para cualquier momento de su vida. Inclusive él dice que cada año, por lo menos, hay que repetir esta consagración, dedicándole ya no un mes, como él lo recomienda en la primera oportunidad en que uno hace su consagración, 3 semanas de 6 días, o sea, 18 días. Entonces sería la primera vez un poquito más profundizada, con este pequeño que nosotros podemos llamar, esta preparación a la consagración, nosotros lo podemos llamar ejercicios espirituales. Y entonces, si cada primera vez dura más un mes, entonces las otras veces, cada año por lo menos, dura 18 días, en donde se vuelven a tocar los temas ya tratados en la primera oportunidad. Entonces San Luis de Montfort, sabemos, este santo muy popular, cada vez más popular, porque desde el año 1996, en concreto el 19 de septiembre, cuando el Papa se fue de Roma de peregrino a su tumba, que está en San Lorenzo, en Francia, al sur de Montfort, en donde había nacido
Saint-Laurent-sur-Sèvre, ahí está su tumba, que cada año yo tengo la oportunidad de hacer un peregrinaje, llevar a la gente para que celebren un poquito, digamos, como un aniversario más de la visita que el Papa y muchísimos otros personajes históricos han hecho a su tumba. Entonces vamos ahí a rezar en su tumba. Y entonces ahí exactamente también uno profundiza mejor su espiritualidad, o también en Montfort, exactamente donde él ha nacido, ahora su casita bonita, siendo de familia numerosa. San Luis pues necesitaba una casa de regular tamaño, sus padres tuvieron 18 hijos, y así que su casita bonita, grande, ahora ha sido adaptada como casa de retiro, y ahí está abierto a lo largo de todo el año. Y aquí en este canal, María Visión, el director espiritual, acaba de decirme en estos días que él se quedó un año exactamente en Montfort para profundizar la doctrina de San Luis de Montfort. Entonces, hermanos, San Luis pasó toda su vida reflexionando, dando estos retiros, más o menos son 200 pueblos en donde él desarrolló este esquema de retiros que él después materializa y desmenuza en el Tratado de la Verdadera Devoción, desde el número 227, 28, etc. Y después dice exactamente en el tratado que él quiere poner en el libro el fruto de sus misiones, para que sirva ya no a los, así como él había tratado, transmitir mensajes que les resultaban importantes a los que lo escuchaban en sus misiones. Quería exactamente que se quedara en este libro como si él siguiera de misión a nivel mundial, todos los países, en todos los pueblos, en todos los corazones, en donde él puede encontrar una persona que lea este libro suyo, el Tratado de la Verdadera Devoción, que tiene una historia también un poco trágica, que exactamente en el número 114 de este libro, San Luis narra cómo el demonio se le apareció en ese momento, llegando a ese punto del libro, cuyo original actualmente se encuentra en Roma, y siempre llevo conmigo yo un ejemplar, una fotocopia de todo el libro, autógrafo, escrito por él mismo. Repito, él narra en ese número 114 del manuscrito autógrafo cómo el demonio se le presentó y le amenazó, le dijo: bueno, si tú quieres escribir este libro, pues no, como si no le gustara mucho este libro al demonio, evidentemente, y por eso le iba a dar 3 castigos. El primero era el de matarlo a él mismo, y así de hecho lo mató a través de sus, digamos, amigos del mundo, los viciosos, que lo envenenaron poco tiempo después de escribir este libro. Después otro castigo era de destruir este libro en gran parte, y así ya sabemos que fue destruido este libro en las primeras 96 páginas. Gracias a Dios, no son las más importantes, sabemos el tema, que hablaba del desprecio del mundo, y tenemos, gracias a Dios, en otros libros, muchos otros libros de San Luis, y poesía sobre todo, dedicados a este tema. Así que yo saco de estos otros libros ese tema que Satanás destruyó en esas primeras 96 páginas del libro. Repito, son más de 2000 versos de sus poesías están dedicadas a este tema. Sabemos que San Luis no se contentó con predicar, con ser escultor, hizo muchas estatuas de la Virgen para que la gente pudiera rezar, y así, y en concreto también en las noches pasaba el tiempo escribiendo el libro, o también poesías, y hasta que como cantautor, o sea, redactando cantos que él mismo cantaba, y que con su música más o menos 22.000 versos nos ha dejado, de los que sabemos. Él mismo imprimió algunos libritos de cantos. Sabemos que la imprenta ya existía en ese entonces, fue inventado hace 500 años, y San Luis nada más ha vivido hace 300 años. Así que entonces, pero el tratado exactamente, ahí está el tercer castigo. Le dijo Satanás que lo iba a esconder
y así lo fue a través, utilizando la persecución de la Revolución Francesa, llegó a hacer desaparecer el tratado y fue encontrado sorpresivamente 130 años después de la muerte del autor, un 22 de abril del año 1842. Y entonces sé que esto para decir un poquito la historia del libro y la historia del autor. Así que son páginas bonitas que yo he puesto exactamente la edición que estoy regalando a las personas que quieran sacar provecho del libro, digamos, con cierta profundidad. Entonces, exactamente volviendo al tema de este libro, al curso este digamos, del retiro que él propone, divide el mes en varios temas. En concreto lo divide en 5 temas. Los 5 temas de su retiro, que evidentemente uno puede hacerlo en un mes, por ejemplo, cada noche dedicando media hora. Aquí en México, el año pasado, cuando llegué a México también para trabajar algunas semanas, un amigo mío, Pedro, del Distrito Federal, acababa, hacía pocas semanas, de terminar un pequeño curso donde de veras más de 27 personas más o menos se habían reunido cada noche, hora y media, para seguir paso por paso este esquema de San Luis de Montfort, que yo mismo después he detallado un poquito al final del libro, en los puntos donde San Luis no lo ha desarrollado suficientemente. Entonces, repito, así que más o menos uno puede hacer o un mes cada día dedicándole tiempo, de repente juntos por grupitos, o así como Pedro, que los reunió en la iglesia de la Medalla Milagrosa a estas damas y caballeros durante todos los 30 días, o bien cada uno en su casa, utilizando los muchos libros que circulan sobre este tema. Hoy también la forma más común todavía es de concentrar estos temas. Normalmente se concentran en una semana, muchas personas en una semana o en 4 días, 5 días, según el tiempo del cual uno puede disponer, puede concentrar el retiro hasta un solo día comenzando desde la mañana o de repente la misma tarde. Repito, se puede hacer un pequeño retiro concentrando los temas principales de este mes que San Luis nos propone. Entonces, que repito, voy a desarrollar un poquito, que después cada uno lo puede aplicar según las circunstancias se lo permitan. Así que entonces los 6 temas son los siguientes. El primer tema, cada tema, repito, puede durar más o menos 6 días, 5 por 6, 30. También aquí hay que explicar un poquito que muchos libritos no se han fijado en un detalle curioso de este tratado. Él habla en algunos momentos, habla de semanas, en otros momentos hablan de semanas que son de 6 días. Y entonces algunos no se han fijado que sus semanas son de 6 días, como le explica el santo en el número 228, y entonces piensan que cuando habla de semanas son 21 días, por lo cual entonces han llegado, sacando la cuenta, con los 12 días que él pide al comienzo, en 33 días. Así que no hay problema, cuanto más tiempo mejor, si uno tiene tiempo. Pero nosotros vamos a seguir estrictamente lo que el mismo santo pide en ese manuscrito que, repito, está circulando e inclusive ya lo he publicado en internet en www.bibliamada.org. Ahí está el manuscrito y está también el libro que estamos explicando en idioma castellano completo. Entonces, los 5 temas son los siguientes. El primer tema, digamos, el espíritu del mundo que debemos despreciar, al que debemos renunciar. Segundo tema es el espíritu de Jesús que debemos nosotros adoptar, que debe reemplazar el espíritu del mundo. El tercer tema es mi persona, quién soy yo, un pobre pecador. Nos ponemos de relieve nuestras debilidades. Después el cuarto tema es quién es María, entonces ahí se pone de relieve sus virtudes, sus ejemplos. Y quinto tema es Jesucristo, evidentemente nuestro Rey, nuestro modelo, nuestro Maestro. Y después de los 5 temas, 5 por 6, 30, 6 días cada tema, ya se llega al momento de la consagración, que el mismo San Luis pues formula
También ahí hay algo raro en esto, porque San Luis a lo largo del libro siempre habla de este texto, de su fórmula de consagración frecuentemente, pero después al final del libro no encontramos ninguna consagración, porque exactamente como hemos dicho, el demonio, además que destruir las primeras 96 páginas, también destruyó las últimas páginas de las que habla San Luis, y dice que exactamente iba a poner al final del libro la consagración e iba a poner otras oraciones, como sería la bendición de las cadenillas, que es uno de los símbolos de uno que se consagra a Jesús y por María como esclavo de amor. Sin embargo, aquí también podemos repetir lo que hemos dicho por la primera, en relación a la primera parte, que ha sido destruida, pero se encuentra muy desarrollada en otros libros de San Luis de Montfort. También aquí la fórmula de consagración que no encontramos al final del tratado, la encontramos en otros libros, y la que más utilizamos es la que está al final del libro titulado Amor de la Divina Sabiduría, un libro bonito que corresponde perfectamente a lo que dice San Luis a lo largo de todo el tratado. Exactamente esa fórmula que está al final del otro libro es, repito, es muy perfecta, coincide con toda esa doctrina. Así que entonces así es la división de este mes, o podemos llamarlo mes de preparación a la consagración, o podemos llamarlo retiro montfortiano, retiro según la doctrina de San Luis de Montfort. Entonces estos 5 temas, les he dicho, duran 6 días, 6 días cada uno. San Luis de Montfort les dedica a estos temas pocos renglones a veces, no los desarrolla porque él los ha desarrollado en otras obras. Y por eso entonces yo mismo, cuando he desmenuzado esto, lo he dividido en 30 pequeños temas para que cada uno pues tuviera en concreto cada día algo que hacer, algo que leer, algo que estudiar. Entonces ahí he estado sacando, sobre todo del tratado y también de la Biblia, del tratado de la Biblia. Cada día he sacado, repito, alguna enseñanza para que uno cada día del mes pueda profundizar un tema. El mismo San Luis, ahí dice, en algunos momentos, dice, para estudiar este tema pueden acudir a lo que yo he dicho sobre este tema en otros puntos de este libro. Así que ahí yo he acudido y así lo he puesto según el orden que él mismo nos propone. Entonces, comenzando desde el primer tema, que es el desprecio del mundo. Ya, entonces, la Biblia en varias oportunidades dice, deja lo malo y dedícate a lo bueno. En latín decía, decline a malo, fac bonum, renunciar a lo negativo y después dedicarse a lo positivo. Si uno tiene un vaso sucio, antes de echar gasolina, de echar, digamos, Coca-Cola o vino o agua, primero tiene que limpiarlo. Así que me parece, como lo explica San Luis de Montfort, que es oportuno dedicar a este tema algunos días, él propone en concreto 12 días, 6 para renunciar, se pueden dividir de esa forma, renunciando a lo negativo y aceptar después otros 6, lo positivo. Aunque él formula en bloque los 12 días para el conjunto de los temas. Pero, repito, me parece lógico un poquito dividirlo así, mitad cada uno. En cuanto al primer día, por ejemplo, de este mes que yo propongo, es el tema de las, digamos, de las bienaventuranzas. Es una cosa muy fácil, exactamente ahí está muy concentrado bíblicamente en base a la Biblia, está concentrado el tema de qué cosa es el espíritu del mundo y qué cosa es el espíritu, digamos, de Jesucristo, que es opuesto al espíritu del mundo. Allí dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, etc. Y después se explica también, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes que se ríen, etcétera, etcétera. Entonces la misma Biblia nos da una guía de lo que pasa en el mundo, donde todo el mundo quiere estar contento, quiere tener dinero, quiere tener todas las facilitaciones, y lo que pasa en el reino de Dios, donde Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, que es algo que a veces parece un chiste cruel
parece un chiste cruel, porque decir a uno que está sufriendo que les ha fallecido el esposo, el cónyuge, un hijo en una desgracia, y que está llorando, decirle felices los que lloran, que tú eres feliz, decirle feliz a uno que le falta dinero para pagar la electricidad, pagar el agua, pagar los gastos, pagar los remedios para los hijos, es algo, repito, casi una broma cruel, decir que feliz, o sea, bienaventurado, o sea, tú eres feliz, debes estar contento que te pase esto, repito, pero así es el Espíritu de Cristo, exactamente. Jesús desde la cruz, cuando se estaba enfrentando con la pasión, decía: para esta hora yo he venido, si a mí me han odiado, los odiarán también a ustedes. Entonces uno que quiere ser cristiano tiene que pues saber lo que le espera, las cruces, y exactamente, y de ahí viene, después de la cruz. Jesús nunca hablaba de la cruz sin añadir: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser crucificado, pero el tercer día resucitará. Entonces nosotros sufrimos en este mundo para, digamos, a sabiendas de que después gozaremos en el cielo. Nuestro reino no es de este mundo. Y repito, la condición inclusive de que uno, para que uno vaya al cielo, la condición es exactamente la de portarnos bien en este mundo. Todo el capítulo 25 de San Mateo explica. Otra cosa es quedarse en tu casa tranquilo, pasearte. Otra cosa es estar en las cárceles, exactamente, ya saliendo de aquí de Guadalajara. La primera cosa que voy a hacer, visitar los presos este domingo próximo, los presos del Distrito Federal, etc. Entonces, repito, si uno quiere sacrificarse por los demás, renunciar a las cosas de este mundo, a los placeres, a los descansos, para ayudar al que sufre peor que nosotros mismos, entonces ahí está, bienaventurados, en el sentido que uno pues sufre, le cuesta, pero después exactamente le vale, como decía el Papa en la última encíclica, Spe Salvi, quiere decir que exactamente desde ya, cuando uno se porta bien, es como recibir un cheque con el dinero, aunque todavía no lo ha cambiado, todavía no ha pagado, digamos, un buen almuerzo, que hace tiempo que no come, etc., pero ya tiene el cheque. Entonces el cheque es la vida buena en este mundo y el almuerzo es la vida eterna, donde ahí él se cambia el cheque y comienza una vida definitivamente feliz. Entonces, así que repito, entonces el desprecio del mundo, esta maldición que podemos llamar nosotros, hay de ustedes los ricos, y hay de ustedes que lloran exactamente, en lugar de ayudar al que no se preocupe de consolar al que sufre, sino se preocupe de gozar ustedes mismos en sus comodidades, y entonces evidentemente pues no puede estar uno bendecido de Dios, y lo contrario, lo demás. He visto, yo me sorprendo a ver tanta gente cuando muere su hijo, muere su esposo, exactamente la paz que tienen, porque sabe que el hijo está en manos de Dios, que el esposo está en manos de Dios, y entonces ahí está esa felicidad. Lo único que se preocupan más de que el esposo muera en gracia de Dios, muera confesado, muera arrepentido si ha hecho faltas, que todas las hacemos. Más importante es arrepentirse, más importante estar en gracia de Dios que vivir un año más, 10 años más, 20 años más. Entonces, repito, esta filosofía es un poco, repito, medio cruel, pero así hay que entrar en esta línea. No por nada San Padre Pío ha pasado toda su vida, 50 años y 5 días, desde el 18 de septiembre de 1918 hasta el 23 de septiembre del año 68, o sea, repito, son 50 años exactos, más 5 días llevando las llagas, las 5 llagas. Entonces el espíritu del mundo, exactamente al que debemos rechazar, es este placer inmediato, que exactamente ahí está la fuente de la droga que exactamente te da un placer inmediato, enorme, porque te da inclusive hasta que te hace sentir como si fueras el dueño del mundo, un placer, una emoción grande. Por eso exactamente, ahí está la adicción. El placer que te hace sentir es tan grande que después tú, cada vez que tienes un problema, para olvidar el problema, quieres volver a tener este placer, y por eso la droga te tiene esclavizado.
Y entonces un poco el problema, y así todos los otros placeres, la prostitución, placeres de la avaricia, por ejemplo, del dinero, uno que no se cansa de medir su dinero, de esconderlo, de poner en el banco, todo esclavo del dinero, y así pues de todas las cosas, esclavo del alcohol, del cigarrillo, esclavos de cualquier cosa, del manejo, del internet, de ver ahí juegos, etcétera, también el deporte también de los que juegan a pelota, que el domingo uno tiene que ya dedicar horas y horas a ver quién gana, quién pierde, y dejando de lado la misa, dejando de lado otros compromisos que uno tiene en la familia. Y entonces exactamente nosotros vemos que el desprecio del mundo, o sea, todo lo que nos impide cumplir con los valores auténticos del amor a Dios y del amor al prójimo. Este es el desprecio del mundo. Entonces, repito, si uno comienza este mes de ejercicios con este tema, el primero de los 5 temas que tenemos, dedicarle 6 días a se puede exactamente en detalle ver cada uno cómo lo hace. El primer día puede ser bienaventurados los pobres, segundo, bienaventurados los que lloran, o dividirlo por otros temas, por otras formas. Yo he puesto distintos capítulos ahí en el librito, he propuesto otras páginas de la Biblia, después de desarrollar en el primer día del mes, después de proponer las 8 bienaventuranzas, los otros temas son más o menos en la misma línea, porque la Biblia es tan grande, tan bonita, tan rica, que uno quisiera poner pues en esos tiempos, pocos tiempos que tenemos, en este retiro anual, que puede constituir digamos, esta preparación, como la llama San Luis, a su consagración, que debe repetirse cada año, así que se vuelve su retiro anual. Puede ser, repito, esto una pista, y también aplicar esto, y enriquecer este retiro anual, esta semana, estos 6 días, y entonces enriquecerlo con otros libros modernos. San Luis ha escrito hace 300 años, y entonces evidentemente ahí uno puede agregar textos de Juan Pablo II, que llegó a aprender de memoria este libro, exactamente desde cuando tenía 22 años. San Luis pues se empapó del contenido de este libro, ahí en su tierra de Polonia. Él mismo cuenta exactamente cómo un sacerdote le regaló así como cualquier otro libro, y ahí fue un tesoro para él, exactamente, porque él tenía algunas dudas exactamente sobre quién es María, porque tengo que tener devoción a María. María me lleva a Jesús, pero Jesús no es tan, digamos, es tan bondadoso. Sabemos que ahí nació la Divina Misericordia, entonces no veo por qué María tiene que llevarme a Jesús, como si él no fuera algo, digamos, estricto, que no me deja llegar. Es misericordia, él perdona 70 veces 7, él cuando hace más fiesta por un pecador arrepentido que por 99 justos. Y entonces la figura de María como que me lleva a Jesús, porque Jesús me castigaría tal vez por tantas maldades que tengo, pues no sería la cosa tan simpática, tan lógica. Y entonces exactamente dice el Papa Juan Pablo II, cuando narra un poquito su encuentro con este libro, nos dice exactamente que el libro solucionó su problema, que más que a Jesús por María, el libro ayuda a comprender a María por Jesús, o sea que Jesús que nos lleva a María con su ejemplo, obedeciéndola a ella durante toda su vida, y después desde la cruz él mismo nos ha dicho: aquí tienes a tu madre, y entonces indicando que es él que nos invita a ir a su mamá. Y entonces repito, por eso este libro es cristocéntrico, es trinitario, todo basado en la Trinidad. Y así entonces, hermanos, así se comienza este retiro. Hermanos, vamos a seguir en esta conversación para hablar un poquito de los ejercicios espirituales, pero según la doctrina y la vida de San Luis de Montfort. Es un tema un poco especial, repito, paralelo a los clásicos, a los famosos especialistas en retiros espirituales, pero es una alternativa que este santo nos propone.
Entonces ya hemos hablado un poquito de la historia de San Luis de Montfort, este santo de hace 300 años, habiendo nacido en Montfort exactamente un 31 de enero del año 1673 y falleció el 28 de abril del año 1716. Y entonces, a la edad de 43 años, hemos explicado que ha sido una muerte, digamos, un poquito no violenta, pero sí a consecuencia del veneno que le pusieron en la sopa. No murió enseguida, se recuperó, pero le afectó. Y esto ha sido exactamente como, digamos, lo que Satanás le había prometido como castigo de que si es que iba a escribir este libro sobre el tratado en el cual se desmenuza la forma de este retiro espiritual que estamos proponiendo de un mes, según la terminología ignaciana de San Ignacio, que él había estudiado en Rennes, donde había estado durante 7 años alumno de los jesuitas, y uno de sus profesores había sido el hijo del hermano, el sobrino del famoso filósofo Descartes, que era un jesuita, exactamente director espiritual suyo. Así que San Luis, era de Montfort, como lo dice la palabra, un pueblo pequeño de más o menos 3.000 habitantes tenía. Entonces, ahora ya tiene mucho más. Hace el año 82 que estuve ahí, el alcalde me decía que eran ya 4.000 habitantes, pero ahora, el año pasado que estuve, lo he visto mucho más grande, más que nunca. Entonces, así que San Luis nació ahí, una familia numerosa, 18 hijos tuvieron sus padres, 3 hijos fueron sacerdotes, 3 hijas fueron religiosas, y él es uno de los 3 hijos sacerdotes. Así que es una familia bonita, fervorosa, sobre todo la mamá y también el papá comprometido en la actividad católica, era tesorera de una asociación católica. Y entonces, y así estudió después de los primeros años ahí en su tierra de Montfort, o en el pueblito cercano de Ifendic, a 6 kilómetros de Montfort. Después de ahí pasó a Rennes, donde estuvo 7 años con los jesuitas, y después en París, donde se ordenó de sacerdote en el año 1700, el 6 de junio. Y ahí en San Sulpicio, ahí cerca de Notre Dame de París, cada vez que voy a París siempre visito Notre Dame, y a pocos minutos está Saint Sulpice, la iglesia donde él celebró su primera misa. Y entonces, y de ahí comenzó a predicar esos 16 años de predicación, recorriendo hasta su muerte en San Lorenzo, este pueblo pequeño. Murió en plena misión. Él llegó a San Lorenzo el 5, y durante la misión, que casi siempre duraba más o menos un mes, el 28 falleció, y después de su muerte se terminó la misión. Así que con sus colaboradores, que eran varios sacerdotes. Entonces estamos explicando un poquito cómo él ha dividido el mes en 5 bloques, o sea, 5 temas. El primero, el desprecio del mundo; el segundo, Jesucristo, reemplazar el mundo del que hay que deshacerse, su espíritu negativo, de egoísmo, con el espíritu de Jesucristo, espíritu altruista, generoso. Entonces hemos sacado, para describir un poquito este tema, que San Luis, como les decía, prácticamente lo ha tratado en las primeras 96 páginas, que se han perdido, pero no es difícil, y así sacando de sus 2000 y tantos versos que ha dedicado al tema, y así sacando de las 8 bienaventuranzas. Entonces hemos dicho, la primera parte, los primeros 6 días pueden dedicarse al desprecio del mundo, o sea, al renunciar al mundo, y después en la segunda parte reemplazarlo con este espíritu de Cristo, un espíritu totalmente, digamos, original, casi cruel, podemos decir. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurado quiere decir feliz, pero si llora no puede ser feliz.
pero así pasaba, estaba contándoles con San Padre Pío exactamente, que pasó 50 años y 5 días con las llagas, una cosa dolorosa. A veces la gente, exactamente una vez San Padre Pío estaba con un grupito de muchachitos ahí en el convento, entonces los muchachos adolescentes medio curiosos le preguntaron: padrecito, esas llagas que usted tiene, ¿le duelen? Y entonces San Padre Pío, que a veces también es medio renegón también, podemos decir, pero tal vez hacía falta, contesta a los muchachos: ¿y qué cosa creen que las tengo de adorno? Contestó San Padre Pío a estos muchachos ahí medio traviesos. Y entonces debemos comprender esto. Entonces, repito, es el Espíritu de Cristo, de sufrir, pero contento de poder ayudar San Padre Pío, porque sufría gustosamente, porque después cada día tenía colas de gente, de adúlteros, de que habían hecho aborto, que habían matado a la gente, y entonces él sentía la necesidad de derramar sangre, porque con esa sangre de sufrir, para ofrecer a Dios, exactamente como lavando las almas de esas colas interminables de gente durante esos 50 años y tantos días que vivió confesando ahí en San Giovanni Rotondo, ahí toda su vida prácticamente. Ahora está sepultado ahí, ya los devotos casi cada año, yo cuando puedo voy ahí y me acuerdo exactamente. Yo, joven sacerdote, como yo soy italiano y he nacido ahí cerca de ahí, 2 horas de mi ciudad, y estoy a mitad de camino entre el santuario de Loreto y el santuario de San Padre Pío, así que la gente de mi casa, yo vivo en Roma, pero mi casa, mi familia está ahí, y entonces exactamente, y recién sacerdote de un año de sacerdocio, me tocó ir a Nápoles, ahí a trabajar en Nápoles en el año 62, y ahí entonces aproveché la oportunidad para pasar por San Padre Pío. Ahí me acuerdo, llegué hasta llegué, a veces yo cuento, lo veo casi un regalo de San Padre Pío, porque en fin, yo tenía mi ruta fija, entonces tenía que cambiar de tren y seguir a Nápoles. Pero exactamente bajando del tren se me apareció un señor, yo digo medio chistosamente que como si el Padre Pío lo hubiera enviado, a pesar que ni sabía que iba a pasar por ahí, ese otoño de 1962, que me propuso dice, quiere ir al santuario del Padre Pío, que está a 45 kilómetros. Y yo digo, a las 3 de la madrugada, este señor necesita dinero para que yo le dé una buena cantidad de dinero. Digo, mire, yo tengo nada más o menos en moneda actual, sería como 10 pesos más o menos lo que disponía yo para poder, y que era para pagar el autobús. Y él me dijo, no te preocupes, me das el dinero que darías a un autobús. Y así fue, así que a las 3 de la mañana con un coche especial, como si San Padre Pío, repito, me lo hubiera enviado, llego ahí 1 hora más o menos, las carreteras todavía eran medio descuidadas, así que llegué a las 4, ahí subiendo al cerrito ahí del Gargano que se llama, y ya estaba fuera de la iglesia a las 4 una cola de gente esperando su turno, de peregrinos para entrar adentro. Y entonces, un poquito antes de las 5, se abrió la puerta, entramos toditos. Entonces no estaba permitido celebrar la misa como acaba de hacerlo hoy día, celebrando entre varios sacerdotes, cada uno celebraba misa solito, así que mejor todavía tuve la alegría de primero asistir yo a la misa de San Padre Pío y después ya en la misma iglesia celebré yo también. Y entonces me acuerdo ahí la emoción que sentía este santo sacerdote, repito, con sus llagas, me parecía el Monte Calvario, y toda la gente exactamente ahí devota, sabiendo que ese mártir ahí derramando sangre iba confesándolos a borrar sus faltas. Y entonces ahí comprende uno un poquito el espíritu de Cristo, cuál es el espíritu de la alegría de San Padre Pío, de ver a esas almas sacándolas de brazos de Satanás a costa de su sangre. Lo que hemos dicho de San Luis de Montfort, que exactamente, gustosamente aceptó que lo matara el demonio con tal de regalarnos este librito que estamos regalando exactamente ahora. Aquí lo he dejado en Zapopan, exactamente a los padres franciscanos. Cada vez se me termina, después, pero los que se apuntan, yo guardo la lista, y después cuando alguien le deposita en el banco, ahí que he puesto al final, el banco de las monjitas de la Visitación, son ellas que ahí han abierto un número especial donde uno que deposita
llega el dinero, después según llega el dinero se lleva a la imprenta y sigue saliendo libros gratuitos para la gente que quiera empaparse de este libro predilecto de Juan Pablo II, que el Papa llegó a aprender de memoria. Y entonces pasando al Espíritu de Cristo, mirando el espíritu de estos santos, de Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, una monjita humilde, pero con qué fortaleza, con qué ejemplo. Me acuerdo de los años 82, me parece, que estaba yo en Roma, repito, como vivo ahí, me tocaba, estaba entonces al extranjero, estaba en el Perú, predicando ahí casi siempre, pero esa vez me tocó volver a Italia y aproveché, un amigo mío me pagó los gastos para hacer un retiro en el Vaticano, éramos 5.000 sacerdotes, y a los 5.000 sacerdotes ahí en el aula donde el Papa recibe cada miércoles a las 10 de la mañana, todos los peregrinos, gratuitamente, que quieran verlo y saludarle, me acuerdo ahí la Madre Teresa nos dio una charla a los sacerdotes, repito, que nos dejó el corazón lleno de vergüenza, primero que siendo sacerdotes no tenemos esa fortaleza que tiene una monjita así valiente, que van recogiendo y consolando todos los problemas de la humanidad. Entonces, repito, es el espíritu del mundo que debemos nosotros rechazar y reemplazar con el espíritu de Cristo, de estos santos, repito, que tenemos, San Padre Pío, Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando le dispararon esas dos balas ahí, ese 31, ese 13 de mayo del año 81, pues lo primero que dijo cuando recuperó los sentidos, ahí en el Hospital Gemelli de Roma, donde lo habían llevado moribundo, y la Virgen María, los doctores constataron que había desviado la bala, tenía que matarlo, pero la Virgen María pues lo salvó, y entonces desviando la bala de órganos vitales que debían pues morir, y lo primero que dije, totus tuus, o sea, repitió el lema aquí del número 233 de este librito de San Luis de Montfort, donde indica exactamente que somos todos de Dios y de la Virgen, soy todo tuyo, o sea, como diciendo, si yo moría, pues allá tú, porque yo te pertenezco, tú puedes disponer de mi vida cuando quieras. Y entonces el Espíritu de Cristo, esta segunda semana, los primeros 12 días terminan con esta meditación, repito, el segundo bloque de 6 días, esta meditación de este amor, de esta alegría, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, o sea, la alegría de sufrir como Cristo en la cruz, como la Virgen María al pie de la cruz, a sabiendas de que con esto se salva toda la humanidad. Y después se pasa, dice San Luis de Montfort, al tercer bloque. San Luis de Montfort, en el número aquí 228 del librito, donde comienza a hablar del tercer bloque, que es el conocimiento de sí mismo. Después de haber visto el mundo, lo malo y lo bueno, bienaventurados hay de ustedes los ricos, bienaventurados los pobres, ahora a ver quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? Entonces ahí uno examina y ve que desgraciadamente tenemos muchas cosas negativas. Y entonces San Luis dice que en ese número hay que estar estudiando una página, que el número 79, él dice en el número 79 yo he hablado de las malas inclinaciones, las llama él, el número 79 del libro, y que él dice hay que estudiar durante esos 6 días para descubrirte a ti mismo esas páginas que yo he escrito. Y ahí exactamente dice que las mejores, el número 79, lo vamos a leer exactamente ahora en este momento. San Luis de Montfort, en este numerito 79 del tratado, dice que exactamente dice, nuestras mejores acciones, dice San Luis, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas, así comienza el número, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas. Las mejores acciones, ¿cuáles son, por ejemplo, las mejores acciones? Por ejemplo, cantar en una misa, en la misa uno canta, o dar una plática, catequesis, etcétera. ¿Y por qué dice que se quedan manchadas? Manchadas porque exactamente a veces lo hacemos con orgullo, lo hacemos con vanidad,
lo hacemos para que la gente nos felicite, dice qué bonito has hablado. Entonces, aunque la acción es muy bonita, a veces nos dejamos agarrar para que le pongamos un poco de veneno, le aceptemos un poco de veneno. Y entonces, porque evidentemente ese está hecho, un retiro no lo hace cualquiera. El que hace un retiro que le dedica una semana, tiene que ser ya bastante fervorosa. Pero a pesar de eso, exactamente, en nosotros mismos llega esto. Y entonces, y después describe exactamente esas, con ejemplos, dice por ejemplo, el número siguiente, el 78, lo que decía, lo que he leído ahora, el número 79, lo que detalla, dice: somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, etcétera, etcétera. Entonces uno, haciendo esos 6 días que uno dedica, en la tercera semana de 6 días, dedica a examinarse a sí mismo, puede, por ejemplo, dividirlo según los animales. El primer día, porque yo soy un pavo real, o sea, la soberbia, que dice San Francisco de Sales, que muere un cuarto de hora después de muertos nosotros. Y me acuerdo una viejita ahí, la hija me contaba que su mamá anciana, viejita ya, que estaba casi muriéndose, le decía: hijita, ahí cuando yo me muera, mira ese ropero, ahí tengo, no me pongas los zapatos que están abajo, póngamelos de arriba. O sea que hasta para después de muertos, uno quiere que la gente, viendo los zapatos mejorcitos, le diga qué lindos zapatos tiene ese cadáver, hasta para que después de muertos queremos aplausos. Y así, y entonces igualmente dice: más soberbios que los pavos reales. Y entonces exactamente la soberbia, después más apegados a la tierra que los sapos. Otro día podemos estudiar que estamos apegados a la tierra como el sapo, exactamente. El pavo real sabemos que es con su cola de abanico que tiene, pero exactamente cuando más a veces levanta la cola, a veces enseña sus partes vergonzosas y uno tiene asco y mira al otro lado. Igual pasa cuando uno se jacta de lo bueno que tiene, y entonces se vuelve pesado para los demás. En lugar de felicitarle, más se aleja la gente. Y lo mismo dice, por ejemplo, más apegado a la tierra que los sapos, también esto, el sapo que es bien chaparrito, bien apegado a la tierra, y hasta el color a veces parece digamos, el verde de la tierra, de las plantas, del pasto. Y entonces, y esto representa a nosotros, a veces buenos católicos, pero apegados a las cosas, de repente a los dulces, apegados al televisor. Cuánta gente pasa horas delante, buenos católicos, delante del televisor, mirando telenovelas. No son pornografía, son telenovelas, y a veces hasta llora la gente delante del televisor. Llora la gente porque el papá, ahí está el chiquito que lo abandona, lo deja huérfano, se va con otra mujer. Y repito, la gente llora, pero de repente y queda ahí apegado exactamente, no puede seguir, cada día pasa horas ahí llorando, y en lugar digamos, sabiendo que eso es mentira nada más, no hay que llorar, y le quiere a su hijito, eso le pagan bonito a los dos actores para que te haga llorar, y no es cierto. Es a la vuelta de tu casa, de repente de veras hay un huerfanito que su papá tal vez se ha ido borracho, o se ha ido con otra mujer, o se ha ido lejos abandonándolo, y entonces hay que saber, por la cosa cierta a veces no lloramos, tonto lo que nos rodea, tanto sufrimiento, y en cambio lloramos así. Entonces el sapo que está bien agarrado a la tierra, tú delante del televisor casi como si no puedes alejarte.
Y entonces San Luis ve con estos ejemplos, con esa explicación, o los mismos se dice, más viles que los machos cabríos. Esto no hace falta explicación, exactamente, que la gente, el adulterio, todos esos símbolos de los pecados impuros contra el sexto mandamiento, eso no hace falta explicación. Basta ver los pecados de homosexualidad, de adulterio, hasta de bestialidad, hasta con animales. La gente a veces las peores perversiones, hombre con hombre, mujer con mujer, con animales, etcétera, a solas, todo lo que Dios había regalado al ser humano, el regalo de transmitir la vida, como que te regalo un coche precioso de $80,000 y tú lo utilizas para cargar, digamos, estiércol. Así es, utilizar las partes del cuerpo que deben transmitir la vida a otros santos, como los padres de Santa Teresita, el Niño Jesús. Ellos eran tan felices durante el noviazgo de portarse bien, de ir a misa, de ayudar a los pobres, de hacer catecismo, que dijeron antes de casarse: vamos a hacer como San José, no vamos a tener vida íntima, no vamos a tener hijos, para cuidar los hijos ajenos. Y después, al año de casados, un sacerdote vio que ellos pues debían dar ejemplo, así como tener hijos santos. Les dijeron: bueno, yo les quito el voto que han hecho de quedarse sin vida íntima, para que tengan vida íntima y den ejemplo de cómo se educa a los hijos. Y ellos educaron a sus hijos. Santa Teresita, doctora de la Iglesia, Santa Teresita, patrona de las misiones, y toditas las 5 hijas monjitas. Y entonces ven ustedes que este renglón sobre los actos impuros. Y pasando al tercero, más envidiosos que las serpientes. También esto, digamos, se puede dar, porque la serpiente, saben ustedes, tiene muchos símbolos. Por ejemplo, con Adán y Eva representa el demonio. Pero en el Nuevo Testamento la serpiente representa también a los santos. El mismo Jesús dice: sean astutos como serpientes en lo bueno. Así, en cambio, los malos son astutos para avanzar. Y los católicos a veces son medio idiotas, o sea, estamos ahí dormidos. Sean astutos también ustedes en lo bueno, como los otros en lo malo. ¿Cómo es posible que donde venden, en las esquinas venden diarios, ahí basura de política, deporte, pornografía, todos pagando? Y los libros bonitos católicos, ahí pues a veces ni gratis lo recogen, ni gratis la gente lleva. ¿Por qué? Porque tal vez exactamente no tenemos esa fuerza como serpiente, a ver cómo lo hacemos bonito el libro para que lo compren. Entonces ven ustedes esto de astutos como serpientes. Pero aquí es símbolo no de Satanás del Antiguo Testamento, ni de la astucia del Nuevo Testamento, sino San Luis lo aplica envidioso. Porque una serpiente puede ser también símbolo de la envidia, porque la serpiente es como un palito, entonces tiene que levantar la cabeza para ver para no chocar. Y entonces levantar la cabeza es símbolo de la envidia. Envidia, uno puede ser envidioso si no mira bien. La envidia es una comparación. Tiene que ver una cosa, el otro, por ejemplo, tiene una casa bonita y yo tengo fea, y entonces ya ahí la envidia. Si yo no veo a la otra que es mejor que la mía, no puedo envidiarlo. Entonces la cabeza levantada es estar averiguando cómo están los demás, para yo decir, ojalá tu casa se venga abajo con un terremoto. La envidia es desear que el otro, que es mejor que yo, le vaya mal. Y entonces esto, desgraciadamente, es muy común. A veces se puede dar un ejemplo. Por ejemplo, uno que va a comulgar. A veces un ejemplo podría ser esto: un señor o un caballero, una dama que va a comulgar el domingo, todo, pero a mitad, antes, cuando se está acercando al altar, le agarra la tentación de la envidia. Es una tentación, difícil es. ¿Y qué cosa dice la tentación? La tentación le dice: mire, tú estás comulgando, pero aquí al ladito está tu comadre que bautizó a tus hijos,
y de repente ella está vestida según la última moda, que la falda tiene que ser más larga o más corta, los pendientes de tal forma o el pelo de tal forma. Y entonces dice, averigua cómo está vestida ella para ver si ella está al día según la televisión o si no, se ha quedado atrás como tú, que no te alcanza el dinero. Y habiendo visto así, entonces tú en lugar de ir a comulgar, un vistazo ahí, das un vistazo, ahí está la serpiente, del recogimiento levantas la cabeza para poder tener envidia. Y mirando que la comadre ya está al día con la última moda de 3 días atrás de la televisión y tú sigues con la de hace un mes, ahí te agarra la envidia y Satanás te hace decir, ojalá su esposo pierda el trabajo para que ya no le alcance para pagar el dinero para estar al día con la moda y así me hace quedar ridícula a mí que sigo anticuada. Y entonces, y después de la noche, llegando a tu casa, de repente hasta tu esposo le dices, mira que estoy quedando ridícula por tu culpa, trabaja extra para yo también poder estar al día. Entonces le ofendes a la otra, le decías que pierde el trabajo, le torturas a tu esposo haciéndolo trabajar que ya hace lo máximo y después al tercera falta, le falta respeto a la Eucaristía, porque tú estás recibiendo la Eucaristía y estás pensando todo lo contrario. Entonces la serpiente, ven ustedes, símbolo, levantar la cabeza, averiguar. Si tú no averiguabas, te quedabas agachada la cabeza, ibas a comulgar rezando por tu comadre para que su esposo no perdiera el trabajo. En la noche no te quejabas con tu esposo, le agradecías por tanto esfuerzo que hace para que no falte lo esencial en la casa y Jesús estaba contento. Y pasando al siguiente dice, más glotones que los cerdos. También otro día, siguiente día, de los 6 días, tú mismo te lo vas escogiendo, otra página del libro. Esto es fácil también, ahora está de moda. Las enfermedades más comunes ahora, los remedios muchas veces comunes son comer menos, porque la gente se enferma porque come demasiado. Y entonces exactamente, pues dice, más glotones que los cerdos. No dice tan glotones que el cerdo. Porque el cerdo, el glotón, come de todo, hasta estiércol come el cerdo. Pero aquí dice más glotón todavía. ¿Por qué? Porque comiendo el estiércol, el cerdo, pues no le hace daño, lo asimila. En cambio nosotros comemos cosas que teniendo el azúcar en la sangre, comemos más dulces. Yo tuve la oportunidad, me enfermé una vez en los Andes del Perú, una enfermedad que solo existe en el Perú, y estaba, que me quedé 11 meses moribundo, y entonces viste en los hospitales morir a mucha gente a mi lado durante esos 11 meses que me salvé de milagro. Después casi siempre es mortal como el cáncer, pero a veces uno se salva. Y me acuerdo un viejito a mi lado, en la tarde, hablando consigo mismo, decía en voz alta, dice que tenía mucho azúcar en la sangre y había escondido, había mandado traer calladitos dulces teniendo mucho azúcar en la sangre y abriendo su mesita de noche y comiendo el dulce, decía en voz alta, decía, ¿qué voy a hacer? Ya después tomaré mi remedio. Y entonces la gula había malgastado el dinero comprando el dulce que le hace daño. Malgastado el dinero comprando el remedio contra lo que le había hecho daño y después de repente gastando dinero para el ataúd que uno muere por idiota, por no portarse bien y no renunciar a ser peor que el cerdo, como dice San Luis. Y así las otras cositas, cada uno puede sacar, esto repito, como dice San Luis, son nosotros los mejores, dice, las mejores acciones. A veces se mete todo este jardín zoológico de animales, se mete en nuestro corazón. Y entonces por eso cada año, dice San Luis, hay que volver a matar todo este ejército de animales, de cerdos y de sapos y todo eso. Y entonces así nuestro pequeño retiro, que repetimos cada año, aunque sea en tu casa, ya se vuelve bastante fácil. Si usted desea una copia de este programa,
Por favor, contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.